El primer matrimonio obtuvo 650,000 pesos, en el segundo 920,000, en el tercero 1 con millones. El juez Ernesto Palacios se quitó los lentes con calma, limpió los cristales con un pañuelo blanco. El silencio en la sala era absoluto. Todos esperaban su siguiente palabra. Celeste mantenía la cabeza baja, abrazando su suéter oversized. Parecía frágil, vulnerable, rota. El juez volvió a colocarse los lentes, miró directamente a la mujer sentada frente a él. Señora Durán, tengo aquí la declaración patrimonial que usted presentó. Dice que no posee bienes. Celeste asintió suavemente. No levantó la vista. Así es, señoría, no tengo nada. El juez Palacios sacó otro documento. Lo sostuvo en el aire por 3 segundos eternos. Entonces, ¿puede explicarme por qué el SAT reporta que usted tiene 3 cuentas bancarias activas? El aire se congeló. Celeste parpadeó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Su abogada, la doctora Angélica Mondragón, giró la cabeza con confusión visible. Emiliano, el esposo, se levantó lentamente de su asiento. Su rostro pasó del cansancio a la confusión, y luego al horror puro. ¿Qué está escuchando? ¿Qué historia se está desarrollando frente a sus ojos? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer lo que piensan. Tu opinión es importante para nosotros. Ahora sí, regresemos al principio de esta historia. La mañana del martes comenzó con un cielo gris sobre Puebla. Las nubes amenazaban lluvia, pero no caía ni una gota. El juzgado civil lucía imponente en la avenida Reforma. Edificio antiguo, paredes de cantera, pasillos largos que olían a papel viejo y café barato. La sala 4 estaba al fondo del segundo piso, puertas de madera pesada, ventanas altas con vidrios opacos. Celeste Durán Ortega llegó a las 9 de la mañana. Caminaba despacio, muy despacio. Cada paso parecía costarle esfuerzo. Llevaba un suéter oversized color beige, demasiado grande para su cuerpo delgado, jeans desgastados, tenis blancos sucios, el cabello castaño recogido en una cola de caballo floja, sin maquillaje, ojeras profundas, labios sin color. Abrazaba el suéter como si fuera un escudo. Sus manos temblaban ligeramente. Mantenía la mirada baja. No miraba a nadie. No saludaba a nadie. Caminaba pegada a la pared del pasillo, como si quisiera desaparecer, como si el mundo le pesara demasiado. Una secretaria del juzgado le indicó que esperara afuera de la sala 4. Celeste se sentó en una banca de madera. Se encogió en el asiento. Respiró profundo. 1 vez. 2 veces, 3 veces. Cerró los ojos por un momento. Los abrió lentamente, miró sus propias manos, las manos de una mujer derrotada. 15 minutos después llegó Emiliano Cortés Ibarra. Venía acompañado de su abogado, Horacio Villalobos. Emiliano tenía 37 años, pero parecía de 45. Ingeniero civil de profesión, rostro demacrado, barba de 3 días mal recortada, camisa blanca arrugada metida en pantalones grises, corbata azul marino mal anudada. Sus ojos estaban hundidos, ojeras que competían con las de Celeste. Pero en su mirada había algo diferente. No fragilidad, determinación, cansancio sí, agotamiento total, pero también una chispa de algo más, rabia contenida, necesidad de justicia. Horacio Villalobos cargaba 3 cajas de cartón, cajas pesadas llenas de documentos, estados de cuenta bancarios, recibos, facturas, comprobantes de transferencias, años de papel acumulado, evidencia meticulosamente organizada. Horacio tenía 52 años, abogado experimentado, cabello gris perfectamente peinado, traje negro impecable, corbata roja, portafolio de piel en la mano derecha. Emiliano vio a Celeste sentada en la banca. Se detuvo en seco. Su mandíbula se tensó. Apretó los puños a los costados. Horacio le puso una mano en el hombro. Tranquilo, ya casi termina todo esto. Emiliano no respondió. Solo siguió caminando. Se sentó en la banca del lado opuesto, a 3 metros de distancia de su esposa.
aunque ya no era su esposa. No realmente. No después de 2 meses de desaparición, no después de 840,000 pesos esfumados, no después de descubrir que todo había sido mentira. Celeste no levantó la vista, ni una sola vez. Siguió mirando sus manos, siguió respirando profundo, siguió abrazando su suéter oversized. A las 9:30 en punto, un oficial judicial abrió las puertas de la sala 4. Los llamó por número de expediente. Caso 7821-2024. Divorcio necesario. Cortés Ibarra contra Durán Ortega. La sala no era grande, 15 metros de largo por 10 de ancho. Paredes color crema. 4 bancas de madera para el público. Una mesa larga para los abogados. Sillas individuales para las partes. Al frente, el estrado del juez. Bandera mexicana a la izquierda. Escudo nacional en la pared del centro. Un ventilador de techo que giraba lentamente produciendo un chirrido constante. Celeste entró primero. Caminó hasta su lugar designado. Se sentó sin hacer ruido. Juntó las manos sobre su regazo. Siguió con la mirada baja. La doctora Angélica Mondragón llegó 2 minutos después. Tacones altos que resonaban en el piso de mosaico, traje sastre negro entallado, blusa blanca con cuello alto, cabello negro corto estilo bob, labial rojo intenso, portafolio ejecutivo bajo el brazo. La doctora Mondragón tenía 43 años. Abogada especializada en violencia de género, 15 años de experiencia defendiendo mujeres víctimas de maltrato, reputación impecable, tasa de éxito del 87%, conocida por su agresividad en tribunales, por su capacidad de intimidar a los abogados contrarios, por su habilidad para generar empatía hacia sus clientas. Se sentó junto a Celeste, le tocó el hombro con suavidad fingida. Tranquila. Todo saldrá bien. Celeste asintió sin hablar. La doctora Mondragón sacó su laptop, abrió carpetas llenas de documentos, organizó papeles sobre la mesa. Emiliano y Horacio se sentaron del otro lado. Horacio comenzó a sacar documentos de las cajas. Montones y montones de papeles, evidencia meticulosamente ordenada por fecha, por tipo, por relevancia. A las 9:45, el oficial judicial anunció la entrada del juez. Todos se pusieron de pie. El juez Ernesto Palacios entró con paso firme. 61 años. 35 años de carrera judicial. Cabello completamente blanco peinado hacia atrás. Lentes de pasta gruesa. Toga negra impecable. Rostro serio. Expresión de quien ha visto de todo en su carrera. Se sentó en su silla. Abrió el expediente del caso. Lo revisó con lupa durante 3 minutos completos. Nadie habló. Solo se escuchaba el chirrido del ventilador, el roce de papeles, la respiración contenida de todos los presentes. Finalmente, el juez Palacios levantó la vista. Tomó el mazo de madera. Lo golpeó una vez contra la base. Caso 7821/2024. Divorcio necesario. Partes, identifíquense para el registro. La doctora Mondragón se levantó primero, espalda recta, barbilla en alto, voz firme y clara. Goras Angélica Mondragón Salinas. Cédula profesional 4.532.841. Represento a la señora Celeste Durán Ortega, víctima de violencia económica y emocional durante 4 años de matrimonio. El juez Palacios anotó en su libreta. Asintió con la cabeza. Miró al otro lado de la sala. Horacio se puso de pie. Su tono era cansado, gastado, como si llevara meses peleando esta batalla. Horacio Villalobos Méndez. Cédula profesional 3.215.972. Represento al señor Emiliano Cortés Ibarra, ingeniero civil, quien solicita divorcio por causales de abandono de hogar y malversación de fondos conyugales. El ambiente en la sala cambió. La doctora Mondragón apretó su pluma. Celeste se encogió más en su asiento. Emiliano mantuvo la vista al frente, firme, decidido. El juez Palacios cerró su libreta. Se recargó en su silla, entrelazó los dedos sobre el escritorio. Doctora Mondragón,
Proceda con su exposición inicial. La doctora Mondragón se puso de pie nuevamente. Caminó 2 pasos hacia el frente, gesticuló con las manos. Su voz subió de volumen. Dramatismo calculado. Años de experiencia en acción. Señoría, mi clienta es una mujer que llegó a este matrimonio con esperanza, con ilusión, con el sueño de construir una familia. Es ama de casa sin ingresos propios. El señor Cortés la obligó a renunciar a su trabajo como maestra de primaria al 2.º mes de casados. Le quitó su independencia económica. La aisló de su familia. La controló en cada aspecto de su vida diaria. Horacio se levantó inmediatamente, voz firme pero cansada. Objeción, señoría. No hay evidencia de aislamiento familiar. Los registros telefónicos demuestran que la señora Durán mantuvo contacto constante con sus hermanas. Desestimada. Continúe, doctora. La doctora Mondragón sonrió levemente. Miró a Celeste con falsa ternura. Continuó con su narrativa. Durante 4 años, mi clienta soportó humillaciones constantes. Cada peso que gastaba era cuestionado. Cada compra era un interrogatorio. Cada salida requería autorización previa. Vivió en una prisión emocional disfrazada de matrimonio. Celeste permanecía callada. Miraba sus manos como si fueran lo único real en el mundo. No lloraba, no temblaba, solo respiraba. Profundo, constante, mecánico. La doctora Mondragón se acercó a ella. Le tocó el hombro con delicadeza estudiada. Un gesto para la galería, para el juez, para la narrativa que estaba construyendo. Emiliano no pudo contenerse. Soltó una risa amarga, seca, llena de ironía y dolor. Se inclinó hacia Horacio. Susurró lo suficientemente bajo para que solo su abogado escuchara. ¿Maestra? Ella nunca fue maestra. No tiene cédula profesional. Yo verifiqué todo después de que desapareció 2 meses. La escuela donde supuestamente trabajaba nunca tuvo a ninguna Celeste Durán registrada. Horacio le apretó el brazo. Mensaje silencioso. Espera tu turno. Llegará el momento. Pero Emiliano no pudo quedarse callado. Su voz salió más fuerte de lo planeado, con toda la frustración acumulada. ¿Maestra? Ella nunca fue maestra. No tiene cédula profesional. Yo verifiqué todo después de que desapareció 2 meses. El juez Palacios golpeó el mazo una vez. Orden. Señor Cortés, tendrá su turno de hablar. Por ahora guarde silencio o lo retiraré de la sala. Emiliano apretó los dientes, asintió, se recargó en su silla. La doctora Mondragón aprovechó el momento. Giró hacia el juez con indignación perfectamente actuada. ¿Ve, señoría? Así la trataba constantemente, desacreditándola, humillándola. Mi clienta tiene derecho a permanecer en silencio. Está traumatizada por los abusos que sufrió. No puede ni siquiera articular su dolor sin que él la ataque. Horacio se levantó con parsimonia. Cargó una carpeta gruesa. La colocó sobre la mesa con un golpe seco que resonó en toda la sala. Señoría, durante el matrimonio desaparecieron 840,000 pesos de la cuenta conjunta. Mi cliente no autorizó esos movimientos. Aquí están los estados de cuenta bancarios, las transferencias, las fechas exactas, todo documentado. Abrió la carpeta. Sacó hojas y más hojas, números, fechas, movimientos bancarios resaltados con marcador amarillo. El juez Palacios se inclinó hacia adelante. Tomó algunos documentos, los revisó con atención. La doctora Mondragón contraatacó de inmediato. Esos fondos fueron usados para gastos del hogar, señoría. Comida, servicios, ropa. El señor Cortés es un tacaño que cuestionaba cada peso que mi clienta gastaba. 840,000 pesos en 4 años son apenas 17,500 pesos mensuales. Una cantidad razonable para mantener un hogar. Horacio negó con la cabeza. Sacó más documentos. Señoría, esas transferencias no corresponden a gastos de supermercado o servicios. Son movimientos a cuentas de terceros, transferencias electrónicas, retiros en cajeros, en horarios y ubicaciones que no corresponden con la narrativa de gastos domésticos. El juez Palacios levantó la mano.
señal de alto. Miró directamente a Celeste. «Señora Durán, ¿tiene algo que declarar al respecto?» Por primera vez en toda la audiencia Celeste habló. Su voz era apenas un susurro, quebrada, suave, frágil como cristal a punto de romperse. Yo solo quiero irme, no quiero nada de él, solo déjenme en paz». Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No caían, solo se acumulaban en el borde de sus párpados. Su labio inferior temblaba. Sus manos se apretaban una contra otra hasta que los nudillos se pusieron blancos. Emiliano observó la escena. La había visto antes, cientos de veces, durante 4 años, cada vez que él cuestionaba algo, cada vez que pedía explicaciones. Cada vez que los números no cuadraban, siempre la misma actuación, la misma voz quebrada, las mismas lágrimas que nunca caían del todo. La víctima perfecta. Se inclinó nuevamente hacia Horacio. Esta vez su susurro era apenas audible, lleno de amargura, de reconocimiento doloroso. ¿Ves? Así actuó durante 4 años. Siempre la víctima perfecta. Yo caí como idiota. Horacio no respondió. Solo revisaba documentos. Preparaba su siguiente movimiento. Sabía que esto apenas comenzaba. El juez Palacios revisó el expediente completo, página por página, documento por documento. Fruncía el ceño con cada hoja. Anotaba cosas en su libreta con letra pequeña y apretada. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. El silencio se volvió incómodo, pesado, opresivo. Finalmente habló. Su voz era neutral, profesional, pero había algo en su tono, una nota de sospecha, de curiosidad no satisfecha. Hay inconsistencias en el expediente. Necesito aclaraciones antes de proceder. La doctora Mondragón se levantó rápidamente, demasiado rápido, como si quisiera acelerar el proceso, terminar todo antes de que surgieran más preguntas. Señoría, mi clienta está dispuesta a aceptar el divorcio sin pensión alimenticia. No queremos prolongar esto. Solo queremos que termine esta pesadilla rápido. El señor Cortés puede quedarse con todo, con el departamento, con los muebles, con todo. Mi clienta solo quiere recuperar su libertad y su paz mental. Sonrió con confianza. La sonrisa de quien cree que tiene el caso ganado. La sonrisa de quien ha usado esta estrategia cientos de veces. Divorcio rápido, sin pensión, sin investigación profunda. La mujer se va sin nada, pero también sin cuestionamientos. Caso cerrado. Pero algo en la expresión del juez Palacios no concordaba con esa narrativa. Sus ojos seguían fijos en los documentos, en las inconsistencias que había detectado, en los números que no cuadraban, en las fechas que no tenían sentido. Cerró el expediente lentamente. Se quitó los lentes, los limpió con su pañuelo blanco, los volvió a colocar. Miró a las 2 partes, luego a los abogados, luego de nuevo a Celeste, quien seguía con la cabeza baja, abrazando su suéter oversized, respirando profundo como si cada inhalación fuera un esfuerzo sobrehumano. Programaré una segunda audiencia. Necesito solicitar documentación adicional. De ambas partes. La doctora Mondragón parpadeó. Por primera vez en toda la audiencia, su máscara de control absoluto mostró una grieta. Pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Señoría, ¿es realmente necesario? Mi clienta solo quiere terminar con esto. Está sufriendo. Cada día que pasa es una tortura para ella. El juez Palacios no cambió su expresión. Es necesario, doctora. Esta es una decisión que afectará la vida de ambas partes. No puedo tomarla basándome en expedientes incompletos. Segunda audiencia en 15 días. Notifiquen a sus clientes. Se levanta la sesión. Golpeó el mazo una vez. El sonido resonó en la sala como un disparo. Todos se pusieron de pie. El juez salió por la puerta lateral. El oficial judicial indicó que podían retirarse. Celeste se levantó rápidamente. Demasiado rápido para alguien que supuestamente estaba quebrada emocionalmente. Salió de la sala sin mirar atrás. La doctora Mondragón la siguió con pasos rápidos, tacones repiqueteando en el piso de mosaico.
Emiliano se quedó sentado, inmóvil, procesando. Horacio recogía documentos, los metía de vuelta en las cajas. Después de 3 minutos, Emiliano finalmente habló. ¿Qué viste? ¿Qué vi dónde? En su cara. Cuando el juez dijo que necesitaba documentación adicional, vi algo, un cambio. Horacio cerró la última caja, se sentó junto a Emiliano. Yo también lo vi, pánico, solo por un segundo, pero estuvo ahí. ¿Qué crees que encontró el juez? No lo sé, pero algo no le cuadró. Y el juez Palacios no es de los que dejan pasar inconsistencias. Emiliano cerró los ojos, recargó la cabeza hacia atrás. 4 años de mentiras, 840,000 pesos desaparecidos, 2 meses de búsqueda desesperada. Y ahora, finalmente, una pequeña luz. Una posibilidad de que alguien más viera lo que él había visto, lo que él había intentado explicar a sus amigos, a su familia, a quien quisiera escuchar. Que Celeste no era la víctima que aparentaba ser. Se levantó lentamente, recogió su abrigo, ayudó a Horacio con una de las cajas, caminaron hacia la salida. El pasillo estaba vacío. Celeste y la doctora Mondragón ya se habían ido. Solo quedaba el eco de sus pasos, el chirrido del ventilador desde la sala, el olor a café barato y papel viejo. Afuera llovía finalmente, gotas gruesas que golpeaban el pavimento con fuerza. Emiliano se quedó bajo el alero del juzgado, mirando la lluvia caer. Horacio colocó las cajas en su coche estacionado frente al edificio. ¿Quieres que te lleve? Emiliano negó con la cabeza. Voy a caminar un rato. Con esta lluvia te vas a empapar. No me importa. Horacio asintió. Entendía. Había visto esto cientos de veces. Hombres destruidos por divorcios, por traiciones, por mentiras que duraron años. No había palabras de consuelo que funcionaran. Solo tiempo. Y la esperanza de que la justicia finalmente se hiciera. Te llamo cuando tenga novedades. Gracias, Horacio. El abogado subió a su coche. Arrancó. Desapareció entre el tráfico de media mañana. Emiliano se quedó solo, viendo la lluvia, procesando lo que acababa de pasar, la expresión del juez, las inconsistencias mencionadas, el pánico fugaz en el rostro de Celeste cuando se anunció la segunda audiencia. Algo estaba por cambiar, podía sentirlo. Después de 4 años de vivir en una mentira, después de 2 meses buscando respuestas, después de 840,000 pesos perdidos, finalmente, algo estaba por cambiar. Metió las manos en los bolsillos, comenzó a caminar bajo la lluvia. No sabía hacia dónde, no le importaba, solo necesitaba moverse, sentir el agua fría en su cara, dejar que la lluvia se llevara algo de la frustración, del cansancio, de la rabia contenida durante tanto tiempo. En algún lugar de la ciudad, Celeste también caminaba bajo la lluvia, pero ella no estaba quebrada, no estaba destruida. Ella estaba calculando, pensando, planeando su siguiente movimiento. Porque el juego apenas comenzaba, y ella había jugado antes, muchas veces, y siempre ganaba. Hasta ahora. 15 días pasaron como eternidad. Emiliano no durmió bien ninguna noche. Revisaba documentos bancarios hasta las 3 de la mañana. Buscaba respuestas que no llegaban. Horacio trabajaba igual de obsesivamente. Pedía información al SAT, solicitaba acceso a registros fiscales, llenaba formularios interminables. La segunda audiencia estaba programada para las 10 de la mañana. Emiliano llegó media hora antes. Misma ropa gris, misma corbata azul marino, pero algo había cambiado en su postura. Ya no caminaba encorvado, ya no arrastraba los pies. Había una chispa en sus ojos, esperanza, posibilidad, justicia al alcance. Horacio llegó cargando más cajas. Esta vez eran 4. Documentos nuevos, información recién obtenida, evidencia que había tardado semanas en conseguir, permisos especiales, solicitudes judiciales, llamadas a funcionarios del SAT. Todo para este momento. Celeste llegó 10 minutos antes de la hora. Mismo suéter oversized, mismos jeans desgastados, mismos tenis blancos sucios,
misma cola de caballo floja, pero algo era diferente. Sus ojos se movían más rápido, escaneaban el pasillo, buscaban algo o a alguien. Sus manos no temblaban tanto, su respiración era más controlada, calculada. La doctora Mondragón llegó exactamente a las 10, puntualidad perfecta, mismo traje sastre negro, mismo portafolio ejecutivo, pero su expresión era distinta, más tensa, menos confiada. Había pasado los últimos 15 días haciendo llamadas, verificando información de su clienta, encontrando agujeros, demasiados agujeros. Entraron a la sala 4, mismo ventilador chirriante, mismas bancas de madera, mismo olor a papel viejo, pero el ambiente era completamente diferente. La tensión era palpable, eléctrica, como si todos supieran que algo grande estaba por explotar. El juez Ernesto Palacios entró puntual. Toga negra impecable, lentes de pasta gruesa, expediente bajo el brazo, pero esta vez traía documentos adicionales. Folders marcados con sellos rojos, papeles oficiales del SAT, información confidencial que había tardado 2 semanas en obtener. Se sentó, golpeó el mazo una vez. Continuamos con el caso 7821/2024. Todas las partes están presentes. Procederemos. Abrió el primer folder. Sacó un documento específico. Lo colocó frente a él. Miró directamente a Celeste. Ella mantenía la cabeza baja, pero sus manos estaban apretadas. Demasiado apretadas. Los nudillos blancos. La tensión visible. El juez Palacios habló con voz neutral, profesional, pero cada palabra caía como piedra en agua quieta. Señora Durán, tengo aquí la declaración patrimonial que usted presentó al inicio de este proceso. Dice que no posee bienes. ¿Es correcto? Celeste asintió suavemente. Su voz era apenas audible, el susurro perfecto de la víctima. Así es, señoría. No tengo nada, vivíamos en el departamento de mi esposo. El juez Palacios se quitó los lentes, los limpió con su pañuelo blanco. Movimientos lentos, deliberados. Toda la sala esperaba. Nadie respiraba. El silencio era absoluto, solo el chirrido del ventilador, el roce del pañuelo contra los cristales. Volvió a colocarse los lentes, sacó otro documento. Este tenía el sello del Servicio de Administración Tributaria, grande, rojo, oficial. Lo sostuvo en el aire durante 3 segundos, que parecieron horas. Entonces, ¿puede explicarme por qué el SAT reporta que usted tiene 3 cuentas bancarias activas? El mundo se detuvo. Celeste parpadeó. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Su respiración se aceleró, imperceptible para la mayoría, pero Emiliano la conocía cada gesto, cada señal, y eso no era pánico de víctima, era pánico de quien fue descubierta. La doctora Mondragón giró la cabeza bruscamente, miró a su clienta con confusión genuina. Por primera vez en toda su carrera no sabía qué estaba pasando, no controlaba la narrativa, no tenía las respuestas. ¿Qué cuentas, señoría? Su voz perdió toda la seguridad anterior. Ya no era la abogada agresiva, era alguien perdida, confundida, traicionada por su propia clienta. Horacio se puso de pie con velocidad, como resorte comprimido que finalmente se suelta. Su voz era firme, clara, llena de satisfacción contenida. Señoría, solicito que se investiguen esas cuentas inmediatamente. Mi cliente sospechaba esto durante meses, pero no tenía acceso a la información fiscal. Por eso pedimos la intervención del SAT. El juez Palacios asintió. Sacó más documentos. Hojas y hojas. Números, fechas, movimientos bancarios. Todo impreso con sellos oficiales. Todo verificado. Todo real. Según el sistema de administración tributaria, usted declaró ingresos por 1.200.000 pesos en los últimos 2 años. Silencio, absoluto, mortal.
Nadie se movía, nadie respiraba. Todos procesaban lo que acababan de escuchar, 1.200.000 pesos, mientras ella juraba no tener nada, mientras pedía ser dejada en paz sin pensión, mientras actuaba de víctima sin recursos. Celeste finalmente habló, pero su voz había cambiado. Ya no era el susurro quebrado, era nerviosa, aguda, defensiva. La máscara comenzaba a resquebrajarse. Eso debe ser un error del sistema, un error administrativo. Yo no tengo dinero, no tengo ingresos. Debe ser confusión con otra persona. Tartamudeaba. Por primera vez en 4 años. Emiliano nunca la había escuchado tartamudear, ni en las peores discusiones, ni cuando él la confrontaba con evidencia. Siempre había sido perfecta en su actuación, hasta ahora. La doctora Mondragón intervino rápidamente, intentando recuperar control, pero su voz sonaba desesperada, no autoridad, desesperación. Señoría, esto es una invasión grave de privacidad. Esas cuentas de existir pueden ser herencias familiares, ahorros previos al matrimonio, dinero de su familia. No tiene relación con el divorcio. El juez Palacios levantó la mano. Gesto simple, pero efectivo. Silencio inmediato. No son herencias, doctora, son transferencias de 3 diferentes fuentes y hay un patrón muy interesante. Dejó la frase flotando en el aire, como anzuelo, esperando reacción, y la obtuvo. Emiliano se levantó lentamente, muy lentamente. Su cerebro procesaba información a velocidad vertiginosa. 3 fuentes diferentes, transferencias, patrón. Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas era más grande de lo que imaginó. ¿Transferencias? ¿De quién? Su voz era apenas audible. Toda la fuerza se le había ido. Su expresión cambió en segundos, del cansancio a la confusión, de la confusión al horror, del horror a la náusea pura. El juez Palacios abrió la boca para responder, pero no llegó a hacerlo. Las puertas de la sala 4 se abrieron, de golpe, sin tocar, sin pedir permiso. Todos giraron. Una mujer entró con paso firme, 38 años, traje sastre gris oscuro, blusa blanca, cabello negro recogido en moño bajo, sin maquillaje, expresión seria, profesional, intimidante. Detrás de ella, 2 oficiales judiciales, uniformes impecables, posturas militares, miradas alertas. La mujer cargaba una laptop bajo el brazo, en la otra mano, folders gruesos con sellos rojos. La palabra confidencial impresa en diagonal. Se acercó al estrado, sacó una credencial, se la mostró al juez Palacios. Habló con voz clara, firme, acostumbrada a ser escuchada. Agente fiscal Daniela Ibarra, unidad especializada en delitos financieros. Señoría, llevamos 8 meses investigando un caso de fraude matrimonial en serie. El aire se volvió denso, pesado, irrespirable. Celeste se puso pálida, completamente pálida. El color abandonó su rostro como agua por drenaje. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, los nudillos blancos, las venas marcadas, y por primera vez en toda la audiencia su postura cambió. Se sentó derecha, completamente derecha. Su espalda dejó de encorvarse, sus hombros dejaron de caer hacia adelante, su cabeza se levantó, solo por segundos, solo por un instante, pero fue suficiente. Sus ojos ya no eran los de víctima asustada, eran calculadores, fríos, evaluando opciones, buscando salidas, planeando escape. La máscara cayó por completos segundos, y todos la vieron. Todos vieron quién era realmente. La doctora Mondragón se quedó congelada, boca entreabierta, ojos desorbitados. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Fraude matrimonial en serie, 8 meses de investigación. Su clienta, su pobre clienta víctima de violencia, no era víctima de nada. Daniela Ibarra se movió con eficiencia militar. Conectó su laptop a un proyector portátil que uno de los oficiales instaló rápidamente. En segundos, la pared lateral de la sala se convirtió en pantalla. Luz azul, logo oficial de la Fiscalía General de la República. Tocó algunas teclas. La primera imagen apareció.
Fotografía, ceremonia de boda, iglesia pequeña, decoración sencilla, fecha impresa en la esquina inferior derecha, marzo 2016. En la foto, una mujer con vestido blanco, sonrisa radiante, maquillaje perfecto, ramo de rosas rojas. A su lado, un hombre de unos 40 años, traje gris, corbata azul, sonrisa tímida, expresión de felicidad genuina. La mujer del vestido blanco era Celeste. Sin dudas, mismos ojos, misma nariz, misma forma de sonreír. Pero el cabello era diferente, más corto, más oscuro, y el hombre no era Emiliano. Segunda imagen, otra ceremonia, jardín al aire libre, decoración elegante. Fecha, julio 2019. Celeste, otra vez, vestido diferente, cabello largo con rizos, maquillaje distinto, pero definitivamente ella. El hombre a su lado tampoco era Emiliano. 30 y tantos años, barba recortada, lentes, expresión de felicidad pura. Tercera imagen, salón de eventos, decoración lujosa. Fecha, noviembre 2021, Celeste, otra vez, vestido más elaborado, cabello con mechas rubias, pero sus ojos eran inconfundibles. El hombre era diferente, más joven, 20 y tantos, complexión atlética, sonrisa de oreja a oreja. 3 matrimonios, 3 hombres diferentes, 3 ceremonias distintas, todas con la misma mujer. La mujer que ahora estaba sentada en la sala 4, con suéter oversized y expresión de víctima, viendo cómo su vida entera era proyectada en la pared. Emiliano observaba la pantalla sin pestañear. Su cerebro se negaba a procesar. 4 años. 4 años de su vida, con una completa desconocida, una mentira viviente, una estafadora profesional. Su estómago se revolvió. Tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no caer. Horacio le puso la mano en el hombro. Apoyo silencioso. No había palabras. No existían palabras para este momento. La doctora Mondragón se levantó de golpe, silla cayendo hacia atrás, estruendo en la sala silenciosa. Su voz era indignación pura, pero también había miedo. Miedo de haber sido usada, de haber sido parte del fraude, de perder su licencia. Esto es un montaje, una fabricación. Mi clienta no conoce a esos hombres. Exijo que se verifique la autenticidad de esas fotografías. Daniela Ibarra la miró con expresión neutra. Había visto esta reacción cientos de veces. Abogados descubriendo que defendieron criminales. La negación era siempre lo primero. Las fotografías fueron verificadas por peritos oficiales. Las actas matrimoniales están registradas en el registro civil de 3 estados diferentes: Puebla, Querétaro, Jalisco. Todos los documentos son auténticos. Todos los matrimonios fueron legales, al menos inicialmente. Celeste permanecía callada, pero su rostro había cambiado completamente. Ya no había fragilidad, ya no había vulnerabilidad. Su mandíbula estaba apretada, sus labios formaban línea delgada, sus ojos miraban fijamente a Daniela Ibarra, evaluando, calculando, buscando el ángulo. El juez Palacios se inclinó hacia adelante. Sus años de experiencia le habían enseñado a leer gente, y lo que veía ahora era completamente diferente a lo que había visto 15 días atrás. La transformación era asombrosa, aterradora. Agente Ibarra, ¿qué más tiene que presentar? Daniela tocó más teclas. Documentos aparecieron en pantalla. Estados de cuenta bancarios, nombres, números, fechas, todo resaltado en amarillo. Matrimonio número 1, Ricardo Domínguez Soto, empresario textil de Querétaro. Duración del matrimonio, 18 meses. Dinero desaparecido, 650,000 pesos. Método, transferencias graduales a cuenta de tercero. Divorcio, por mutuo acuerdo, sin pensión, rápido, sin investigación. Pausa. Cambió a otro documento. Matrimonio número 2, Fernando Aguirre Luna, contador público en Jalisco. Duración,
22 meses, dinero desaparecido, 920,000 pesos, mismo método, misma estrategia de divorcio, sin pensión, sin investigación. Otra pausa, otro documento. Matrimonio número 3, Javier Mendoza Ríos, ingeniero químico en Puebla. Duración, 20 meses, dinero desaparecido, 1,100,000 pesos, exactamente el mismo patrón, silencio total. Solo el zumbido de la laptop, el chirrido del ventilador, la respiración acelerada de Emiliano. Daniela miró directamente a Celeste, voz firme, acusatoria, pero también fría, profesional, años de experiencia en casos financieros. Y ahora, matrimonio número 4, Emiliano Cortés Ibarra, ingeniero civil, duración hasta ahora, 4 años, dinero en proceso de desaparecer, 840,000 pesos, mismo patrón, misma estrategia, solo que esta vez alguien sospechó, alguien investigó, alguien no se dejó engañar completamente. Emiliano sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Matrimonio número 4. Él era el cuarto hombre estafado, cuarto idiota que cayó en la trampa, cuarta víctima de una depredadora calculadora. Su visión se nubló. Tuvo que respirar profundo, una vez, 2 veces, 3 veces, para no desmayarse ahí mismo. Horacio apretó su hombro con más fuerza. Ancla, recordatorio de que no estaba solo, de que había encontrado la verdad, de que la justicia finalmente llegaba. La doctora Mondragón estaba en shock absoluto. Miraba a su clienta como si fuera completa desconocida, porque lo era. La mujer que conoció como Celeste Durán, víctima de violencia económica, no existía. Nunca existió. Yo no sabía nada de esto. Su voz era apenas susurro. Toda la autoridad desaparecida, toda la confianza evaporada. Solo quedaba horror y miedo de las consecuencias, de haber sido parte de algo criminal, aunque fuera sin saberlo. Se giró hacia el juez Palacios. Manos temblorosas, voz quebrada. Señoría, solicito formalmente separarme de este caso. Fui engañada igual que las víctimas. No tenía conocimiento de ninguna de estas actividades. Mi representación fue de buena fe basada en información falsa proporcionada por la señora Durán. El juez Palacios asintió con comprensión. Había visto esto antes. Abogados víctimas de sus propios clientes. No era su culpa, pero el daño ya estaba hecho. Solicitud concedida, doctora. Puede retirarse. La doctora Mondragón recogió sus cosas con manos temblorosas. Laptop, papeles, portafolio. Miró una última vez a Celeste, ya no con simpatía, con asco, con traición. Salió de la sala con pasos rápidos, tacones resonando, puerta cerrándose con fuerza. Celeste permanecía sentada, sola ahora, sin abogada, sin máscara, sin nada, pero su expresión no era de derrota, era de cálculo, de búsqueda de opciones, de estrategia en proceso, porque gente así nunca se rinde, siempre tienen plan de respaldo. Daniela Ibarra continuó, despiadada, profesional, haciendo su trabajo. Los 3 hombres anteriores presentarán demandas formales. Ricardo Domínguez perdió su negocio familiar. Tuvo que vender la fábrica textil que su padre construyó durante 30 años. Entró en depresión severa. Estuvo hospitalizado 2 meses. Cambió de pantalla. Otra foto. Hombre de 40 años. Demacrado. Ojos hundidos. Mirada perdida. Fernando Aguirre perdió su licencia de contador. La desaparición de fondos afectó a sus clientes. Enfrenta demandas civiles, su reputación destruida, su carrera terminada. Otra foto, hombre de 30 y tantos, expresión derrotada, edad avanzada en su rostro. Javier Mendoza tuvo intento de suicidio, sobrevivió, pero quedó con daño psicológico permanente. Requiere terapia intensiva, medicación de por vida. El peso de las palabras caía como martillazos, vidas destruidas. No solo dinero robado, existencias completas arruinadas. Por una sola mujer, por un solo plan ejecutado una y otra vez.
Emiliano cerró los ojos. Él había estado cerca, muy cerca, de ser otro Ricardo, otro Fernando, otro Javier. 4 años de su vida eran nada comparado con eso. 840,000 pesos eran recuperables, pero su cordura, su vida, esas podían haberse perdido para siempre. El juez Palacios miró directamente a Celeste. Voz grave, seria, llena de autoridad acumulada en décadas. Señora Durán, o como sea que realmente se llame, ¿tiene algo que decir? Celeste levantó la cabeza, lentamente, muy lentamente, y cuando habló, su voz era completamente diferente. Ya no había temblor, ya no había fragilidad. Era fría, calculada, control absoluto recuperado. Quiero hablar con mi abogada. En privado. Su abogada acaba de abandonar el caso. Entonces quiero un nuevo abogado. No diré nada sin representación legal. Sonrió levemente. Apenas una curva en las comisuras. Pero fue suficiente. Esa sonrisa no era de víctima, era de depredador, de alguien que sabe cómo usar el sistema, de alguien que lo ha hecho antes, muchas veces. Daniela Ibarra sacó más documentos, los colocó sobre la mesa del juez, uno por uno, certificados de nacimiento, actas, identificaciones, pasaportes. La mujer que conocen como Celeste Durán Ortega tiene 4 identidades registradas. Su nombre real es Mónica Salazar Reyes, nacida en Ciudad de México, 32 años, tiene cédulas profesionales falsas, títulos universitarios apócrifos, referencias laborales fabricadas. Emiliano abrió los ojos. Mónica Salazar Reyes. Ese era su nombre real, la mujer con quien compartió cama durante 4 años, la mujer a quien le contó sus miedos, sus sueños, sus secretos. Era Mónica Salazar Reyes, estafadora profesional, depredadora calculadora, destructora de vidas. El juez Palacios revisó todos los documentos, página por página, verificando, confirmando. Finalmente levantó la vista. Señora Salazar, queda oficialmente bajo investigación por fraude agravado, falsificación de documentos, bigamia y delitos financieros múltiples. Mónica, ya no Celeste. Mónica se cruzó de brazos, miró directamente al juez, sin bajar la vista, sin fingir más vulnerabilidad. La máscara había caído completamente y lo que quedaba era aterrador, frío, calculador, sin remordimiento visible. No diré nada más sin mi nuevo abogado. Su voz era firme, clara, llena de control, como si estuviera negociando contrato, no enfrentando cargos criminales. Gente así no siente como gente normal, no procesa consecuencias como personas normales, solo calculan, solo planean, solo buscan la siguiente jugada. Daniela Ibarra dejó que el silencio se extendiera. 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Sabía el poder del silencio, la tensión que creaba, la anticipación que generaba. Finalmente habló, voz clara, firme, profesional, sin emoción, solo hechos. La mujer que conocen como Celeste Durán Ortega tiene 4 identidades registradas en diferentes estados. Su nombre real es Mónica Salazar Reyes, nacida el 12 de marzo de 1992 en la Ciudad de México. 32 años de edad. El mundo de Emiliano se desintegró, completamente, totalmente. Se desplomó en su silla. El cuerpo perdió toda rigidez. Los brazos cayeron a los costados. La cabeza se inclinó hacia adelante. Respiración entrecortada. Ojos cerrados con fuerza. Como si pudiera borrar la realidad apretando los párpados. Horacio le puso la mano en el hombro. Apoyo silencioso. No había palabras. Ninguna palabra en ningún idioma podía arreglar esto. Emiliano murmuró, apenas audible. Voz quebrada por primera vez en toda la audiencia. 4 años, 4 años de mi vida con una mentira. 4 años. Repetía la frase como mantra, como si necesitara decirlo en voz alta para que fuera real, para que su cerebro pudiera procesarlo. 4 años despierto junto a una desconocida. 4 años compartiendo sueños con una impostora.
4 años amando a alguien que nunca existió. Daniela continuó, despiadada, no por crueldad, por necesidad, porque las víctimas necesitaban escuchar la verdad completa, porque la justicia requería transparencia absoluta. Su patrón es siempre el mismo. Identifica a hombres estables financieramente, profesionistas, ingenieros, contadores, empresarios, hombres con ahorros significativos pero sin familia extensa que investigue, hombres solitarios, vulnerables a afecto y compañía. Tocó más teclas, aparecieron gráficas en la pantalla, líneas de tiempo, fechas, patrones visualizados en colores. Se casa legalmente, espera entre 6 y 8 meses, tiempo suficiente para ganar confianza, para obtener acceso a cuentas bancarias, para establecerse como esposa legítima. Luego comienza la fase 2. Pausa, cambio de diapositiva, más documentos, más evidencia. Finge ser víctima de maltrato, nunca físico, siempre emocional o económico, porque el maltrato emocional es más difícil de probar. No deja marcas visibles, es su palabra contra la de él, y ella es muy convincente. Emiliano levantó la cabeza. Lágrimas corrían por su rostro. No intentó limpiarlas. No le importaba quién las viera. El dolor era demasiado grande, demasiado profundo, demasiado real. Durante los siguientes 12 a 18 meses, desaparece gradualmente los fondos. Transferencias pequeñas al principio, 300 pesos, 500 pesos, cantidades que no levantan alarmas. Luego aumenta gradualmente. 2.000, 5.000, 10.000, siempre justificado como gastos del hogar. Horacio anotaba todo en su libreta, cada detalle, cada patrón, cada elemento del modus operandi. Esto serviría para los cargos penales, para asegurar que Mónica Salazar pagara por cada crimen. Finalmente, solicita el divorcio, pero aquí está el genio de su estrategia. Daniela miró directamente al juez Palacios, asegurándose de que entendiera la importancia del siguiente punto. Nunca pide pensión alimenticia, nunca pelea por los bienes, acepta irse sin nada. Parece generosa, parece solo querer escapar del maltrato. ¿Y saben qué pasa cuando una mujer no pide nada en un divorcio? El juez Palacios frunció el ceño, procesando, entendiendo. Su expresión cambió de confusión a horror, a comprensión total del sistema que había sido abusado. ¿Por qué sin pensión? Eso no tiene sentido en un esquema de fraude. Si el objetivo es dinero, ¿por qué rechazar pensión? Daniela asintió. Había esperado esa pregunta, porque así el divorcio es rápido y sin investigación profunda. Los jueces están acostumbrados a ver mujeres peleando por cada peso, por la casa, por los muebles, por pensión alimenticia. Cuando una mujer dice que no quiere nada, que solo quiere su libertad, genera simpatía, genera empatía y genera un proceso expedito sin verificación exhaustiva. El juez Palacios cerró los ojos. Años de experiencia, décadas en el sistema judicial, y había visto este patrón decenas de veces. Mujeres que no pedían nada, que solo querían terminar rápido, y él había facilitado esos divorcios, pensando que estaba ayudando a víctimas, sin saber que estaba siendo usado como herramienta del fraude. En todos los casos anteriores, el divorcio se completó en menos de 3 meses. Sin investigación financiera, sin auditoría de cuentas, sin verificación de identidad exhaustiva, rápido, limpio, eficiente. Mónica, ya no Celeste, Mónica, permanecía sentada, inmóvil, pero algo había cambiado en su postura. Ya no estaba encorvada, ya no abrazaba su suéter oversized como escudo. Estaba derecha, brazos cruzados, barbilla levantada, ojos fijos en algún punto de la pared, no en Daniela, no en el juez, no en Emiliano, solo calculando. Finalmente habló, y su voz era completamente diferente. No había temblor, no había fragilidad, no había vulnerabilidad fingida. Era fría, calculada, controlada. La voz de quien sabe exactamente qué está haciendo, de quien ha jugado este juego muchas veces,
Quiero hablar con mi abogada. En privado, el tono era demandante, no suplicante. Como CEO en sala de juntas, no víctima en juzgado. La transformación era aterradora, como ver a alguien quitarse una máscara de látex, revelando un rostro completamente diferente debajo. La doctora Mondragón estaba paralizada. Miraba a la mujer que había defendido con tanta pasión, con tanta convicción. Había peleado por ella, había creído cada palabra, cada lágrima, cada gesto de fragilidad. Y todo había sido teatro, actuación perfecta ejecutada por profesional consumada. Se levantó temblorosa, voz apenas controlada, profesionalismo luchando contra shock personal. Yo no sabía nada de esto, nada. Señoría, solicito formalmente separarme de este caso. Fui engañada también. Soy otra víctima de esta mujer. El juez Palacios asintió con compasión. Concedido, doctora. Puede retirarse. No hay cargos contra usted. Actuó de buena fe basándose en información fraudulenta. La doctora Mondragón recogió sus cosas con manos temblorosas. No miró a Mónica. No podía. El asco era demasiado grande, la traición demasiado profunda. Salió de la sala con pasos rápidos, casi corriendo. Necesitaba aire. Necesitaba alejarse. Necesitaba procesar que había sido usada como herramienta del crimen. Daniela esperó a que la puerta se cerrara. Luego continuó. Metodológica, presentando cada pieza de evidencia, construyendo caso hermético. Permítanme mostrar las cifras exactas. Nueva diapositiva, tablas, números, fechas, todo documentado, todo verificado, todo irrefutable. Primer matrimonio. Ricardo Domínguez Soto, Querétaro. Duración 18 meses. Fondos desaparecidos. 650,000 pesos. Método. 123 transferencias durante 14 meses, justificadas como gastos médicos, remodelaciones, emergencias familiares. Todas mentiras. Pausa. Siguiente diapositiva. Segundo matrimonio. Fernando Aguirre Luna, Jalisco. Duración 22 meses. Fondos desaparecidos. 920,000 pesos. Método. 157 transferencias durante 16 meses. Mismas justificaciones, mismas mentiras, mismo patrón exacto. Otra pausa. Otra diapositiva. Tercer matrimonio. Javier Mendoza Ríos, Puebla. Duración 20 meses. Fondos desaparecidos. 1,100,000 pesos. 182 transferencias durante 18 meses. El patrón se perfecciona. Las cantidades aumentan. La confianza crece. Última diapositiva de esta serie. Y ahora, cuarto matrimonio. Emiliano Cortés Ibarra, Puebla. Duración 48 meses hasta la desaparición. Fondos desaparecidos hasta ahora, 840,000 pesos. 211 transferencias durante 36 meses. Emiliano escuchaba los números. Cada cifra era puñalada. 211 transferencias. 211 veces que ella mintió, que él creyó, que el dinero desapareció mientras él trabajaba 12 horas diarias. Construyendo futuro, soñando con familia, confiando ciegamente. El juez Palacios revisó todos los documentos proyectados, página por página en su laptop, verificando, confirmando. Finalmente levantó la vista. Miró directamente a Mónica, sin compasión, sin empatía, solo autoridad judicial enfrentando criminal. Señora Salazar, ¿tiene algo que decir en su defensa? Mónica lo miró directamente, sin bajar la vista, sin fingir. La máscara había caído completamente, y lo que quedaba era frío, calculador, sin remordimiento visible. Se cruzó de brazos, sonrió levemente, apenas curvatura en las comisuras, pero suficiente. Esa sonrisa no era humana, era depredadora. No diré nada sin mi nuevo abogado. Su voz era firme, clara, sin emoción.
como leyendo lista de compras, no enfrentando cargos que podrían resultar en años de prisión. Gente así no procesa consecuencias como personas normales, no sienten culpa, no experimentan remordimiento, solo calculan, solo buscan siguiente jugada. Horacio se levantó, momento que había esperado durante semanas. Justicia finalmente al alcance. Sacó documentos adicionales de su portafolio. Los colocó sobre la mesa del juez, uno por uno. Cada papel representaba cargo adicional. Cada página representaba justicia. Señoría, mi cliente desea presentar cargos penales adicionales contra la señora Salazar, falsedad de declaraciones ante autoridad judicial, falsificación de documentos oficiales, fraude agravado, uso ilegal de identidades múltiples y apropiación indebida de fondos. El juez Palacios tomó los documentos, los revisó rápidamente, asintió, recibidos y aceptados. Se agregarán al expediente criminal que la agente Ibarra está construyendo. Daniela agregó más información. Cemento final en caso ya hermético. Tenemos 3 víctimas más que presentarán demandas formales. Ricardo Domínguez perdió su negocio familiar, una fábrica textil que su padre construyó durante 30 años. Tuvo que venderla por deudas después del divorcio. Entró en depresión severa. Estuvo hospitalizado 2 meses en unidad psiquiátrica. Intento de suicidio que casi logra. Proyectó fotos. Ricardo antes del matrimonio. Hombre sonriente, saludable, exitoso. Ricardo después del divorcio. Demacrado, ojos hundidos, mirada muerta. La transformación era aterradora. Fernando Aguirre perdió su licencia profesional como contador. La desaparición de fondos afectó a clientes que le confiaron su contabilidad. Enfrenta demandas civiles múltiples. Su reputación destruida. Su carrera terminada. Edad 52 años. Imposible recuperarse profesionalmente. Más fotos. Fernando antes. Hombre profesional, confiado, respetado. Fernando después. Destruido. Acabado. Perdido. Javier Mendoza tuvo intento de suicidio. Saltó desde puente vehicular. Sobrevivió, pero quedó con lesiones permanentes. Columna dañada. Movilidad limitada. Dolor crónico de por vida. Requiere terapia psicológica intensiva. Medicación permanente para depresión y ansiedad. Las fotos de Javier eran las peores. Joven atlético convertido en sombra. En silla de ruedas. Mirada ausente. Vida destruida antes de cumplir 30 años. Mónica observaba las fotos sin expresión, sin emoción visible, sin rastro de culpa o remordimiento, como viendo reporte del clima. No vidas humanas destruidas por sus acciones. Esa falta absoluta de empatía era más aterradora que cualquier acto de violencia. El juez Palacios había visto criminales durante décadas, asesinos, violadores, ladrones, pero raramente había visto a alguien tan completamente desprovisto de humanidad, tan calculadoramente malvado, tan sistemáticamente destructivo. Golpeó el mazo, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cada golpe resonaba como trueno. Después de revisar toda la evidencia presentada, después de escuchar testimonios y examinar documentación oficial, dictó lo siguiente: pausa dramática. Años de experiencia judicial sabían valor del momento. Divorcio entre Emiliano Cortés Ibarra y Mónica Salazar Reyes, quien contrajo matrimonio bajo identidad falsa de Celeste Durán Ortega, queda concedido con efecto inmediato. El matrimonio es declarado nulo por fraude en consentimiento. Mónica no reaccionó, ni pestañeo, ni movimiento, solo seguía con brazos cruzados, calculando. Todos los bienes obtenidos durante el matrimonio fraudulento serán devueltos íntegramente al señor Cortés. La cantidad de 840,000 pesos deberá ser restituida con intereses. Adicionalmente, la señora Salazar pagará daños y perjuicios por cantidad a determinar en juicio civil posterior. Respiró profundo. Lo siguiente era crucial. Mónica Salazar Reyes queda formalmente arrestada por los siguientes cargos: fraude agravado en grado de continuidad,
falsificación de documentos oficiales, falsedad de declaraciones ante autoridad judicial, bigamia múltiple, apropiación indebida de fondos y asociación delictuosa para cometer delitos financieros. Hizo señal a los dos oficiales judiciales. Se acercaron a Mónica con esposas preparadas. Ella no resistió, no protestó, no fingió sorpresa o injusticia. Simplemente se levantó, extendió las manos, permitió que las esposas se cerraran alrededor de sus muñecas. Clic, clic, sonido metálico que marcaba fin de libertad. Inicio de justicia. Los oficiales la tomaron de los brazos, uno a cada lado, la guiaron hacia la salida. Ella caminaba con cabeza en alto, sin bajar la mirada, sin fingir más vulnerabilidad, sin actuar más víctima. Su verdadera personalidad era completamente visible ahora, fría, calculadora, sin remordimiento, sin miedo, solo control absoluto. Incluso esposada, incluso arrestada, incluso enfrentando años de prisión. Mantenía ese control aterrador. Pasó junto a Emiliano. Por un segundo, solo un segundo. Sus miradas se cruzaron y en sus ojos él no vio arrepentimiento, no vio culpa, vio nada. Vacío absoluto. Como mirar a maniquí, a máquina, algo que parecía humano pero no lo era realmente. Las puertas se cerraron detrás de ella. Mónica Salazar Reyes desapareció del juzgado, pero no de la vida de Emiliano. Su fantasma permanecería, sus mentiras resonarían, su traición marcaría cada relación futura. Eso era lo que hacían depredadores como ella. No solo robaban dinero, robaban capacidad de confiar, de amar, de creer en humanidad. Emiliano observaba todo desde su lugar. No celebraba, no sonreía, no sentía victoria, solo vacío. Enorme vacío donde solía haber amor, donde solía haber confianza, donde solía haber futuro imaginado. Horacio se sentó junto a él, puso mano en su hombro nuevamente, habló suavemente, con comprensión de quien ha visto este dolor muchas veces. Recuperarás tu dinero, eventualmente, con intereses y daños. Pero no tu tiempo. Emiliano asintió lentamente. Sabía, siempre lo supo, el dinero era recuperable. Los 4 años no, las memorias no, la inocencia perdida no, la capacidad de confiar no. Al menos salvé a otros, su voz era apenas susurro, pero había verdad ahí, verdad importante. Si él no hubiera insistido, si no hubiera investigado, si no hubiera peleado, habría víctima número 5, y 6, y 7. Mónica habría continuado, destruyendo vidas, robando futuros, dejando rastro de hombres rotos. Salvaste muchos. Los 3 anteriores obtendrán justicia. Los futuros potenciales fueron protegidos. Hiciste lo correcto. El juez Palacios se levantó. Se acercó a donde estaban sentados, gesto inusual. Jueces raramente bajaban del estrado. Pero esto era caso especial, víctima especial, situación especial. Señor Cortés, lamento profundamente no haber detectado esto en la primera audiencia. Las inconsistencias estaban ahí, pero ella era muy convincente. Emiliano levantó la vista, vio compasión genuina en ojos del juez, comprensión, respeto incluso. No es su culpa, señoría. Ella engañó a todos. A mí durante 4 años, a 3 hombres antes, a abogados, a jueces, a sistemas enteros. Fue profesional. Aún así, el sistema falló. Yo fallé. No volverá a pasar. Haré recomendaciones para verificación exhaustiva en todos los casos de divorcio express, especialmente cuando mujer rechaza pensión. Asintió con respeto. Regresó al estrado. Recogió sus documentos. Salió por puerta lateral, dejando a Emiliano y Horacio solos en la sala vacía. Afuera del juzgado, la tarde estaba gris, nubes densas. Amenaza de lluvia. Emiliano salió primero, Horacio detrás cargando las cajas. Ya no las necesitaban. La evidencia había cumplido su propósito, la justicia había prevalecido. Pero Victoria se sentía hueca.
Daniela Ibarra esperaba en las escaleras del juzgado. Había salido antes, preparando siguiente fase. Proceso penal apenas comenzaba. Este había sido solo primer paso. Divorcio civil. Ahora venía juicio criminal. Años probablemente, pero al menos comenzaba. Se acercó a Emiliano. Sacó tarjeta de su portafolio. Blanca, letras negras, logo oficial del gobierno. Señor Cortés, si necesita apoyo psicológico, el Estado ofrece terapia para víctimas de fraude, especialistas en trauma financiero y emocional, grupos de apoyo, todo confidencial, todo gratuito. Emiliano tomó la tarjeta, la miró. Letras se volvían borrosas, no porque estuvieran mal impresas, porque lágrimas llenaban sus ojos. Finalmente, después de semanas conteniendo, después de meses fingiendo fortaleza, después de años siendo engañado, finalmente lloró. No sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas, corriendo por mejillas, cayendo sobre tarjeta en sus manos, lágrimas de alivio, de dolor, de pérdida, de trauma finalmente reconocido, de validación después de tanto tiempo siendo no creído. Horacio lo abrazó, apoyo silencioso. Daniela esperó respetuosamente, dándole espacio, tiempo, dignidad en su dolor. Después de minutos que parecieron horas, Emiliano se limpió el rostro. Guardó la tarjeta en su bolsillo, miró a Daniela con gratitud genuina. Gracias por todo, por creer, por investigar, por no rendirse. Es mi trabajo, pero también mi vocación. Nadie merece ser destruido así. Nadie. Se despidió con apretón de manos. Subió a su coche oficial. Desapareció en tráfico de tarde. Emiliano y Horacio caminaron en silencio, sin destino particular. Solo necesitaban moverse, procesar, existir después de todo. Finalmente, Emiliano habló. ¿Qué hago ahora? Horacio pensó cuidadosamente antes de responder. Sanas, lentamente, dolorosamente, pero sanas. Llamas al número de esa tarjeta, vas a terapia, hablas, lloras, gritas si necesitas y eventualmente reconstruyes. ¿Y si no puedo confiar nunca más? Entonces trabajas en eso también, con ayuda profesional, con tiempo, con paciencia contigo mismo. Llegaron a donde Horacio había estacionado. Emiliano no tenía coche. Había vendido el suyo meses atrás para pagar abogados, para sobrevivir mientras investigaba. Te llevo a casa. No quiero ir a casa, ese departamento. Ella vivió ahí. Su mentira vivió ahí. No puedo. Entonces vamos a tomar café. O algo más fuerte. Lo que necesites. Fueron a cafetería cercana. Nada elegante. Lugar sencillo. Café de olla. Pan dulce. Mesas viejas. Pero había calidez ahí. Humanidad. Realidad después de años de falsedad. Se sentaron junto a ventana, observando gente pasar. Vidas normales. Problemas normales. No dramas criminales. No esposas impostoras. Solo normalidad. Volveré a ser normal. Serás diferente, pero sí. Volverás a vivir, a reír incluso. Solo que con más sabiduría, con más precaución. No es malo, es sobrevivencia. Emiliano bebió su café, amargo, caliente, real, como su nueva vida sería, amarga a veces, pero real, finalmente, dolorosamente, real. En algún lugar de la ciudad, Mónica Salazar estaba siendo procesada. Fotografías, huellas digitales, celda temporal. Pero probablemente también estaba calculando, buscando ángulos, planeando defensa, porque gente así nunca para, nunca se rinde, hasta que Sistema finalmente los detiene, y esta vez, finalmente, Sistema había funcionado, gracias a hombre que se negó a ser víctima silenciosa, que investigó, que peleó, que salvó no solo a sí mismo, sino a incontables futuros objetivos. Esa era victoria real. No dinero recuperado, sino vidas salvadas, futuros protegidos, justicia finalmente servida. Emiliano miró la tarjeta de nuevo. Mañana llamaría, comenzaría terapia, comenzaría sanación, porque merecía sanar. Todos los hombres que ella destruyó merecían sanar. Y Mónica Salazar Reyes.
Finalmente, pagaría precio por sus crímenes. Y así termina esta historia de justicia, engaño y verdades que finalmente salieron a la luz. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas de Mónica Salazar? ¿Crees que la sentencia fue justa o debería haber sido más severa? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te imaginaste que Celeste no era quien decía ser? ¿En qué momento sospechaste que algo no estaba bien? Queremos leer todas tus teorías. Y aquí va la pregunta más importante. Si tú estuvieras en el lugar de Emiliano, ¿qué habrías hecho diferente? ¿Habrías investigado antes? ¿O también habrías confiado ciegamente? Déjanos tu respuesta abajo. ¿Y qué hay de los otros 3 hombres? Ricardo, Fernando y Javier. ¿Crees que ellos también deberían haber visto las señales? ¿O Mónica era simplemente demasiado buena actuando? Queremos saber tu punto de vista. Ahora, si esta historia te atrapó, no puedes perderte la próxima que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Es igual de impactante, igual de inesperada. Y te garantizo que te va a dejar con la boca abierta. Dale clic a esa historia que ves en pantalla. No te arrepentirás. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana traemos casos reales, giros inesperados y finales que nunca te esperas. Dale like si la justicia finalmente se hizo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que no todas las víctimas son lo que parecen. Y recuerda, la próxima historia te está esperando en pantalla. Dale clic ahora. Nos vemos en el próximo capítulo.